Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento. Seré su conductora de esta mesa. Soy Padme Aislinn Montes Macías, estudiante de la UAM Xochimilco de la carrera de Política y Gestión Social. Vamos a hablar principalmente de la reforma electoral para el taller de discurso. Y nos acompañan mis compañeros. Frida Sofía Villada Martínez. Alejandro Emiliano Guerrero Flores. Y Johan Sigüenza, un gusto estar con el auditorio y con todo este grupo de compañeros. Igual, compañero. Bueno, principalmente para esta mesa, mis compañeros van a tomar un tema en específico en el cual abordamos en nuestro blog. Principalmente mi compañero Johan nos va a hablar un poco del papel de la reforma electoral. Mi compañera Sofía nos va a hablar un poco de las entrevistas que se realizaron dentro de nuestros propios familiares para poder distinguir este tipo de diferencias entre qué entendían sobre la reforma electoral. Y por último, mi compañero Emiliano nos hablará sobre el INE. Bueno, principalmente para poder entrar un poco en contexto sobre de qué es la reforma electoral y quién la propuso, bueno, pues esta reforma electoral fue propuesta por la doctora y actual presidenta Claudia Sheinbaum, fue presentada principalmente y la dio a conocer en la Cámara de Diputados en San Lázaro el 4 de marzo del presente año 2026. Bueno, para entrar un poco en contexto y sepan sobre qué es una reforma electoral, principalmente vamos a definir lo que es. Una reforma electoral es una modificación a las leyes en materia del marco jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es un conjunto de leyes, reglamentos, normas con el propósito de poder dar un orden en la sociedad. ¿Esto a qué va a ir destinada la reforma electoral? Bueno, pues va a ir destinada a transformar las reglas de la competencia de los políticos, así como también la estructura de los órganos electorales, justamente como ya hablamos del INE, Instituto Nacional Electoral. Bueno, y de otras instituciones que pueden acompañar de esta misma para las elecciones. Y va a buscar principalmente la transparencia, la reducción de costos, el incremento de la fiscalización y van a ayudar a ajustar la representación política. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Johan para poder entrar un poco en el papel de esta reforma. Bien, gracias, Padme. Justamente creo yo, Padme hace una introducción muy buena y precisa de lo que esta reforma o lo que la principal reforma conllevaba. Actualmente, hoy siendo 8 de abril, sigue en discusión el plan B de lo que será esta reforma electoral. Principalmente, el factor esencial para entender a esta primera reforma es entenderla e interpretarla como una principal reducción de los gastos que Emilio hablará más adelante acerca de lo que implica la reducción de gastos al INE, a la Cámara de Diputados, a nivel local principalmente, y a dónde va destinado todo este ingreso y este gasto, ya que en el análisis y en la discusión, lo que principalmente se precisa es de que este gasto no irá distribuido a nivel federal, pero no me voy a adelantar, Emiliano, y Sí, está bien, está esperamos bien. tú nos des mayor precisión acerca de lo que conllevará el gasto, a dónde se irá el gasto público técnicamente al reducirlo. Y también da un mensaje el que la primera reforma que se publicó el 11 de marzo no fue aprobada, ya que entendiendo el contexto de la mayoría que representa en la Cámara de Diputados y en la de senadores, el partido como Morena, PT y Verde, pues nos da un mensaje del estudio y también el interés de las consecuencias que de esto podría haber tratado. Y también abordar acerca de qué está opinando la ciudadanía, que eso abordará Sofía acerca del por qué, qué tan informada está nuestra ciudadanía respecto a esta reforma. No se hicieron tantas modificaciones respecto a la primera y a la que hoy actualmente conocemos y estamos estudiando acerca del plan B,
pero principalmente está como factor el disminuir los privilegios, tanto para los partidos políticos, que incluso la doctora Claudia Sheinbaum en una de las mañaneras hace mención de que hay que llevar a la votación a encuestas para la ciudadanía de qué opina respecto a reducir el ingreso a los distintos partidos políticos que tenemos actualmente. Y principalmente entendiendo esto como un fortalecimiento aún más de la participación de la población. Por lo que en estos principales aspectos es la consulta popular, entendiendo como una mayor apertura para la ciudadanía y pues disminuir también estos privilegios que aún persisten en los municipios, entendiendo de que incluso el caso de Monterrey, que posee un número muy grande de regidores, que tengo entendido, son 28 regidores. Entonces, esto también se llevó a la discusión en una de las preguntas y cuestionamientos que se le hizo a la presidenta respecto a esta disminución de los regidores y ese presupuesto que se le destinaba tanto en bonos, en distintos apoyos, pues distribuirlos de manera equitativa en distintos tipos de apoyo, como lo es la pavimentación de calles, distintos métodos de tubería y servicios públicos. Pero para no hacer mayor aprovechamiento del tiempo, Emiliano, diría yo que es muy significativo esta reforma electoral. Veríamos distintas consecuencias como una falta de participación dentro de los distintos poderes, más, creo yo, era necesario tener esta discusión respecto a los cambios y a las consecuencias que de ella derivarán y ver el contexto, porque también se toma en cuenta el tema de la revocación de mandato, que se planteaba no solo hacerlo en el cuarto año de gobierno, sino hacerlo desde el tercero, que eso creo yo daría un buen mensaje del desempeño o no de nuestros gobernantes en los distintos niveles municipales, estatales y federales. Hay una opinión respecto a los partidos, insisto, lo vimos principalmente con la primera reforma, el rechazo a la principal propuesta que lanzó la doctora Claudia, pero eso nos da también mayor apertura a pues estudio de ella. Es cuanto, mi querida Padme. Perfecto. Mi Pues compañero sí, es muy importante tomar esta opinión de las personas que pertenecen a México, que son las personas que viven aquí, que normalmente nos dimos cuenta que pues falta el conocimiento de esta parte, del poder dar un poco más de énfasis en esta parte, porque los noticieros nos dan una parte, pero realmente se llega a confundir esta parte de realmente qué es lo que estamos entendiendo. Entonces, sin más preámbulos, seguimos con mi compañero Emiliano, que nos va a Gracias. hablar un poco más sobre lo que está pasando con el INE, porque es muy importante, ya que al INE se le va a cambiar el nombre a INEC. Bueno, te dejo Muchas en gracias, manos. Padme. Sí. Volviendo un poco a lo que mencionaba nuestro compañero Johan, lo del revocación de mandato. Muchos estuvieron en contra por lo mismo de que es la primera mujer presidenta y que cómo se le iba a hacer una elección de ese tipo de revocación de mandato cuando se trata de la primera mujer presidenta, ¿no? Volviendo un poco, tocando el tema del INE, uno de los puntos es eso, la reducción del gasto. Se disminuye el sueldo y los bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego a los dispuestos por el artículo 127, en el que dice que nadie puede ganar más que la presidenta. También se eliminará la duplicidad de funciones en los órganos electorales y se reducirá el gasto del Congreso Federal y del Congreso local. Hablando un poco de las elecciones, recordemos que México es uno de los países con el sistema electoral más caro del mundo. Vamos a poner un ejemplo, para este año 2026 habrá elecciones en el estado de Coahuila a nivel local, diputados locales, por lo cual se le está destinando a los partidos políticos en general 7,000 millones de pesos. Ahora mi respuesta es, ¿ustedes creen congruente esa cantidad de dinero para solamente unas elecciones y se trata de niveles locales? O sea, ni siquiera Claro, es una gubernatura, no es elecciones presidenciales, son niveles, diputados locales, lo que se va a locales. votar en este año y que se le destine esa cantidad de dinero a, ahora sí que a los partidos, pues siento que es un derroche de dinero para la población lo ve así como un derroche de dinero. No sé qué opinan ustedes, compañeros.
Tomo la palabra porque justo en el análisis de lo que estaban opinando los intelectuales desde las ideologías de derecha o izquierda, sin hacer matiz en ninguno de ellos, pero por ejemplo leía a López Dóriga que hacía mención de que el retirar el recurso en este tipo de entidades ponía en peligro Claro. el aprovechamiento de distintas fuerzas del mal para lucrar y meter distinto tipo de capital económico en las distintas elecciones. Podría ser interesante analizarlo, sin embargo, creo yo que se ha hecho, como dice Emiliano, un derroche de dinero masivo desde que incluso distintos regidores, diputados locales, es una barbaridad que estén ganando incluso hasta más de la presidenta, por lo que esta reforma lo que plantea es un tope, tal cual, la palabra tope, sin bonos adicionales, Claro. sin despensas, sin lujos, seguir una política que se alinee con la ideología y el mensaje que ha precisado este gobierno, y no solo el actual, sino el que acaba de finalizar. Esa sería mi idea, Emi. No Muchas sé, gracias. También no me quiero adelantar mucho lo que va a tocar Sofía sobre el la la perspectiva del perspectiva de ciudadano. cada uno. Eh, Hay muchos periodistas que están en contra, obviamente lo podemos ver López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, que la mayoría pues de ellos dice que la reforma buscaba favorecer a Morena en concentrar el poder y pues advirtió que quitar cambios como mecanismos electorales pueden afectar la confianza democrática. Entonces yo no lo veo como un problema a las elecciones, o sea, reducir el costo de los cines, reducir el presupuesto a partidos políticos, porque vuelvo a lo mismo, o sea, es un derroche de dinero que se le está haciendo a la nación en gastar millones y millones de pesos en unas campañas que volvemos a lo mismo, solamente son locales y no federales, ¿no? Y bueno, no sé si quieren agregar otra cosa, Sofía. ¿Quieres agregar algo, Sofía? Ok. Perfecto. Ujú. Bueno, pues Emiliano nos ayudó un poco a darnos una perspectiva sobre algunos escritores intelectuales sobre este tema, pero vamos a algo importante que son los ciudadanos. ¿Qué es lo que están opinando? ¿Qué es lo que saben de esta reforma? Y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con mi compañera Sofía para que les comente un poco más a fondo qué es lo que está pasando con los ciudadanos, qué es lo que están diciendo. Ok, bueno, respecto a la opinión de las personas, yo me pude dar cuenta que la mayoría de las personas entrevistadas relacionan esta parte de la reforma con la reducción de gastos a campañas políticas y a justamente la reducción de políticos de ajá, Plurinominales. plurinominales, Ujú. exacto. E igual lo relacionan mucho con bajar el presupuesto de todo esto que ya les comenté. Em, E igual, quieren como que se haga un sistema, digámoslo, un sistema político más barato. Así es como algunas personas entrevistadas lo mencionaron. Y en estas entrevistas, me di cuenta que hubieron principalmente 3 perspectivas. La primera fue más que nada a favor, ya que, entre este grupo consideran que, em, em, la reforma, gasta el dinero de una forma, debida, porque quieren, tener mucho mejor, pues, quieren tener mucho mejor, un sistema político. Entonces, por esa parte lo ven bien. Hay otra perspectiva de las personas, entrevistadas, que fue en contra, ya que dicen que, la mayoría del dinero que se les da a este tipo de campañas lo malgastan, o hasta a veces se lo quedan ellos mismos. Igual me di cuenta que hay una, gran desinformación entre este tipo de personas, ya que, varios entrevistados no sabían ni siquiera que se estaba planteando esta nueva reforma. Entonces, pues pues sí hay un gran sesgo en este tema. Eh, Igual en este conjunto de las entrevistas, la mayor parte de las personas,
identifican un beneficio, algunas con esta reforma, y es más que nada, algunas en el ahorro económico. Sin embargo, también, dejan ver, que este beneficio solamente es para, pues, algunas personas y un círculo muy cerrado. Em, igual, la democracia, dicen que la democracia representa un equilibrio político. Por eso esta percepción, no es totalmente en apoyo ni totalmente rechazo, sino que, es una combinación de intereses, dudas y análisis que a veces tienen las mismas personas. Y bueno, en respecto a esto que dije, no sé qué les gustaría comentar a ustedes, igual con las personas que llegaron a entrevistar. Yo lo que me pareció interesante es que la gente sí tiene noción de lo que esto implicaría, desde lo coloquial, ¿no? Que la vecina podía decir que con la reducción del presupuesto, esto lo estoy diciendo en palabras, académicas, pero con lo voy a tratar de citar, con lo que se le va a retirar a los partidos políticos, me van a poder pavimentar mi calle, ¿no? Porque, insisto con la parte, quiero que seas un poco más Sí, preciso en eso, Emi, de que justamente el presupuesto no va al federal, va a quedarse en los municipios y claro. justamente uno de los principales objetivos que se ha planteado es que se mejore la calidad de vida desde las localidades. Como dijo esta vecina, justamente no está nada alejada de la realidad. Con esto, con esta reducción del gasto a tanto al INE como a los partidos políticos, a regidores, a diputados locales que están gastando, que se les está pagando una barbaridad, se va a poder destinar este recurso para la pavimentación de calles, alumbrado público, las distintas infraestructuras de entretenimiento como lo son los deportivos o las utopías aquí en la Ciudad de México, por lo que esto implica que tenemos a una ciudadanía consciente, a pesar de que la mayoría de ellas y ellos se informan, lo que platicábamos, Emiliano, de que hay un secuestro de la información. Principalmente la ciudadanía ve a Latinus, a El Universal, que El Universal es una tristeza que ya se haya derechizado a la jornada. Sin embargo, canales como Canal 22, Sabina Berman, incluso La Mañanera, creo yo, sirve como un instrumento de contradebate para, pues, también dar una perspectiva distinta de la moneda, que es justamente este tipo de medios con los que la ciudadanía se apoya a ver otra realidad. Muchos de ellos incluso investigaban por cuenta propia lo que de ello implicaría. Entonces, yo veo a una ciudadanía más informada, más participativa, más política incluso, en el tema de cómo esto afectará o beneficiará su vida, Emiliano. Estoy muy de acuerdo contigo. También tocando uno de los temas que mencionaba Sofía de los pluri, recordando que no se iban a quitar como tal, Sí, no. sino era más que nada la gente, porque también a las personas que yo entrevisté, pues mencionaban que era injusto que personas que habían perdido en elecciones, que habían salido a las calles a hacer campaña electoral, pues no se hayan quedado con un lugar en una diputación local o federal, ¿no? Sin Ujú. embargo, pues aquí con los pluris, pues es como el dedazo, ¿no? Claro, La corona de En la en la en cúpula. la cúpula cúpula. del poder que les dan, ¿sabes qué? Bueno, no saliste, pero te vamos a dar ahí un espacio en la cámara. Entonces a mí es un punto que me gusta mucho tocar porque la gente sabe, o sea, sabe realmente lo que son los pluri, ¿no? Que no llegaron ahí por voto popular, sino fueron por las esferas del poder quien los llegó a poner en ese puesto que ahora están ocupando y que pues lamentablemente no pasó y ya no se van a poder elegir nuevamente a los diputados. Que al final, ya con esto cierro, el papel de un plurinominal no es malo. No, Lo que veíamos en las entrevistas es de que la ciudadanía es consciente de plurinominales como Lili Telles, Alito Moreno, este, Ricardo Anaya, Kenia Kenia López López. Rabadán, Ujú. presidenta de la Cámara de Diputados, pero no solo son esos los plurinominales. En Morena tenemos a Fernández Noroña, a Andrea Chávez. Chávez, que también son una parte central en su opinión de estos políticos siempre va a canalizar la opinión pública. nada más como dato, Andrea Chávez no es pluri, ella fue la más votada a nivel Ah, Coahuila. ok, Ajá, perdón. sí.
Pero bueno, insisto, la parte de Sí, los sí, sí. plurinominales juega un papel muy fundamental, que justamente esta reforma lo que hace es, verdaderamente centrarlo en quienes pueden participar y representar a la Y ciudadanía, los que ¿no? salen a ganarse el Sí, sí, voto. sí, 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 que Claro. buscan el voto, como lo Claro, dice la exactamente. presidenta. Padme. Salen a la calle, vaya. Exacto. Yo voy a hacer un énfasis en materia de lo que estamos nosotros como estudiantes en este taller de discurso viendo. Mi compañero Johan hizo em, este énfasis hacia el Latinius, este medio en el cual crea en las personas, en una sociedad, una estructura discursiva de un objeto, en el cual se centra en una sola cosa que justamente sea algo positivo o negativo. Y eso recae ante la ciudadanía. No sé ustedes qué piensan de esto ante pues estas personas de estos medios que están creando eso ante las personas que lo vean de esa forma. Ustedes no sé qué piensan. Claro, estoy totalmente de acuerdo, ya que justamente hay personas que no, como no están bien informadas de este tema, el primer video que les aparece es, ejemplo, latinos, que Claro. está muy, muy en redes sociales y se dejan llevar por una opinión que no tiene a veces ni pies ni cabeza. Entonces, yo creo que a veces este tipo de medios se agarra de a veces el desconocimiento Sí. de este tipo de personas para generar falsas noticias, falsas notas, falsas, sí, cosas que no tienen sentido en este tipo de poblaciones que a veces no les, también no se dan el tiempo de conocer un poquito más de nuestra política mexicana. Claro, bueno, yo como estudiante, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, como opinión y un tip sería que no nos vayamos por lo que nos sale como nuestra burbuja de internet, que no nos salga lo primero que veamos, lo creamos, sino que tener esta parte de poder comparar estos medios y poder saber un poco más sobre de lo que está pasando en nuestro país, porque es muy importante como ciudadano el saber qué está ocurriendo y qué está pasando, no dejarnos llevar por lo primero que nos dicen o lo primero que veamos. Sí es bueno saber, ver, comparar y todo, pero no irnos a un ideal en decir, estoy de acuerdo cuando realmente no sabemos qué está pasando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, no sé si mis compañeros gusten decir algo más, No, agregar algo por el momento más. sí. Bueno, pues creo que sería todo y muchísimas gracias por Muchas escucharnos y gracias. vernos. Hasta Gracias. luego, gracias. Pero voy a llevar, profe. ¿Cómo lo sintió, profe? Ah, pues algo. Perdidos. Bien. No, Un poco nervioso, yo creo. estaba nerviosa, pero estuvo bien. ¿Sale? Estuvo bien. Ya van a ver ustedes, luego les voy a compartir el video, lo pueden compartir, lo pueden presumir, pónganlo en sus redes sociales, ¿sí? Ah, exacto. Ah, ok. Todo esto se va a editar, no se preocupen. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, es que no se ve quién se estaba grabando. entren en papel y adelante. Ok. Hola, mi nombre es Arturo González Villalós y me acompaña. Jesús Falcón Pérez. y me acom- Marlene Ixchel Estrada Santiago. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Estamos por parte de la materia de análisis del discurso y hoy venimos a hablarles sobre lo que es la reforma electoral 2026, que es parte de lo que hemos escrito en nuestro blog. Pero bueno, a base de todo esto, ¿me puedes decir qué es la reforma electoral, Jesús? ¿Qué tal, Arturo? Sí, me gustaría hablar un poco de estas dos grandes partes que se centra en la reforma electoral. Por una parte es que el gobierno busca la reducción del gasto público y por otro lado es justamente la parte de la imparcialidad y que todos los puestos se roten políticamente, o sea, que varios vayan transformándose y no sean los mismos siempre, sino convivan
varias personas dentro del poder. Ok, bueno, dentro de esta reforma electoral existen 10 puntos dentro del formato original que se emitió de pues sí, del gobierno y estuvo en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, son 10 puntos y el primero es la integración del Congreso de la Unión, en el cual lo va a leer Excel. Sí. Bueno, uno de los puntos es la reducción del gasto, en donde se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego por los dispuestos por el artículo 127 constitucional. Uno de los puntos también que me parece interesante que estaba mencionando Arturo era sobre la integración del Congreso de la Unión, que esto parte desde los 500 van a ser de la parte de la Cámara de Diputados, 300 de ellos van a ser aún seleccionados por parte en mayoría de votos y 200 aún van a ser por parte ya elegidos. Busca esta reforma que sean estos elegidos por parte del partido, 97 de parte seleccionados y por último tenemos que en la Cámara de los Senadores serán 64 a mayoría relativa y 32 de primera minoría. Otro de los puntos es la mayor fiscalización, donde el INE tiene acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de los partidos y personas candidatas. Otro de los puntos es lo que es el voto en el extranjero. Busca precisamente facilitar de que sea elegible y entendible el voto en el extranjero. Otro punto son los tiempos de radio y televisión, donde se reducirán los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. ¿Sabes qué es importante, Arturo? Mencionar también lo de la inteligencia artificial en esto que es ocupada, los bots, para que justamente esta reforma busca prohibirlo a los bots y los mecanismos artificiales que actualmente se usan en redes sociales. Los cómputos distritales, el término de la jornada electoral. De la democracia participativa, la transferencia y el plesivo, consulta popular y la revocación de mandato. También tenemos el punto del no nepotismo, en donde se retirarán lo aprobado en las constituciones, los cargos de elección popular, donde no pueden ser heredados para familiares. Es importante también, por último, el 10.º punto, que es la no reelección, que siempre hemos tenido inclusive batallas acerca de eso de no reelección. Y justamente una de estas es prohibición de la reelección consecutiva. Ok, muy interesante, la verdad. Pero bueno, a base de todo esto surge la pregunta, hacer una comparación entre lo que dicen los medios, tanto de izquierda como de derecha, lo que llega a opinar la gente también, y surge esta pregunta de ¿qué tanto contrasta lo que se dice y lo que se escucha? Entonces vamos a proceder a analizar los medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha. De medios de izquierda tenemos La Jornada y un autor autónomo, el cual es Jorge Cepeda Patterson. Y como medios de derecha tenemos a TV Azteca y el Universal específicamente. Vamos a analizar notas de cada uno de estos periódicos y medios de comunicación para de allí después analizar y hacer una pequeña comparación entre lo que se dice cada uno y la forma en la que lo dicen, comparando de izquierda y de derecha. Y bueno, como primero tenemos la nota de TV Azteca, y el nombre de esta nota es: se enciende el debate político por las similitudes de la reforma electoral de la 4T con modelos dictatoriales de Cuba y Venezuela. Y el fundamento de la nota es y lo cito: las comparaciones con Venezuela han surgido luego de que el documento con la reforma electoral comenzara a circular en la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse en los próximos meses. Mientras sectores de oposición advierten riesgos para los contrapesos democráticos, el gobierno ha defendido que cualquier cambio electoral busca ser más eficiente el sistema político y reducir costos. La discusión apenas comienza y se prevé que la reforma electoral genere unos debates políticos más intensos en México durante el próximo periodo legislativo. Perdón. De vuelta al viejo régimen, la polémica reforma electoral. Como podemos ver, esto es algo, en cierto modo, tirándolas al futuro, y es algo que, en cierto modo, TV Azteca lo tiene muy arraigado, de que un hecho de una transformación necesariamente es malo, y pues bueno, es algo que vamos a seguir ahorita viendo punto por punto, y seguimos con la nota del Universal, la cual es: reforma electoral no debe entenderse como una ruptura. Sheinbaum. Esta es una exposición de los motivos de la iniciativa y los fundamentos de la nota igual son. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la reforma electoral no debe ser motivo de ruptura. Argumenta que en un país con tanto rezago social,
resulta necesario reducir los costos electorales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, perdón. En tanto que la reforma no elimina el principio de representación proporcional y por el contrario, revalora su papel democrático de la representación de las minorías. La consolidación democrática exige no debilitar la representación proporcional, sino fortalecer su legitimidad pública mediante sistemas que consideren la participación popular en la asignación, concluye la exposición. Como podemos ver, estos dos medios hablan sobre lo que es la reforma electoral, pero en un modo paranoico. Yo lo veo de esa forma. En el que lo ven más a futuro, pero con un cierto miedo. Entonces, esto nos deja ver un claro ejemplo de lo que podría ser el, esta idea de la malinterpretación o del amarillismo, si así lo podemos ver, ya que están tratando de darte a entender que no es muy buena idea, que nos va a llevar a temas generales como lo podría ser el de Venezuela, el de Cuba, otros países que estén en ese mismo contexto. Entonces ellos lo buscan ver o lo buscan hacer ver de la manera en la que no va a estar correcto hacer esto en México. Y ahora seguimos con los medios de izquierda, que es La Jornada, y el nombre de la nota de La Jornada es El sinuoso camino de la reforma electoral. La presidenta desnudó a los aliados Lapa, ciudad perdida. El fundamento de la nota es, nos lo dijo, primero en tono de advertencia, con quien está muy segura de lo que va a ocurrir, y no obstante, alrededor de sus dichos, se tejieron una serie de historias que nunca pudieron alcanzar la verdad. La presidenta sabía que ni el plan A ni el plan B de la reforma electoral tocarían un buen puerto en su totalidad, pero presionó, y lo que quería. El ajuste en el gasto por elección se hizo como ella diseñó. Era difícil de creer que Claudia Sheinbaum abandonara la idea de llevar al límite la posibilidad de conseguir un triunfo sobre quienes se oponían, sobre todo porque se sabe qué tan vulnerables son. Es decir, tenía todos los pelos de la burra en la mano, y no obstante, después del esfuerzo continuo, parecía haberse logrado poco. Y como podemos ver, es algo que me gusta, que me gustaría resaltar, es el hecho de que se dirigen a la presidenta con A mayúscula. O sea, está el escrito presidenta y tienen la A mayúscula. Y esto es como una referencia a lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias de la mañanera, que era que patria se escribe con A de mujer. Entonces, esto a mí me parece algo bastante curioso y a la vez como un objeto de vista, muy puntante, la verdad. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos dejar de lado. Porque al igual en este medio utilizan formas muy grandes de cómo escribir las noticias, lo cual puede ser utilizar muchas mayúsculas, como por ejemplo aquí lo podemos ver, ponen era difícil de creer en formato de letras mayúsculas, dándole a resaltar más que era muy difícil que Claudia Sheinbaum se revelara, ya que muchas discusiones sobre de que si bueno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior, el expresidente, sigue controlando a Claudia Sheinbaum, o bueno, sigue teniendo poder por medio de Claudia Sheinbaum desde su rancho en Chiapas. Y entonces ahora, bueno, vamos con la última nota, que es de Jorge Cepeda Patterson, y la nota se llama Reforma Política, la resistencia de los tumores. El fundamento es, quizá el verdadero telón de fondo para Claudia Sheinbaum es trascendente. La cuarta transformación debe comenzar a tomar decisiones entre la lucha y el poder, y la lucha de principios. No tiene sentido haber tomado la presidencia para sanear la vida pública, si el proceso de tomar y conservar el poder contradice o posterga indefinidamente sus ideales. Tras el despojo sufrido en 2006, López Obrador entendió que resulta imposible vencer al sistema sin recurrir a las artimañas de ese sistema. En consecuencia, antes y durante su gobierno, se asumieron alianzas penosas y se toleraron excesos poco congruentes con las banderas del movimiento. Los males necesarios incluyeron repartos con organizaciones de convicciones tan ajenas como el Partido Verde, o las candidaturas tan perniciosas como las de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. El problema es que los males necesarios terminan por desvirtuar este movimiento. Pues bueno, como podemos ver, yo englobar, bueno, una conciencia en conjunto de todos estos medios, es de que todos tienen sus diferentes puntos de vista, pero todos llegan a lo mismo, en que la reforma electoral no es algo bueno. Entonces, a mí me parece interesante esto, y ahorita Jesús y Ixchel nos van a compartir sus opiniones, y pues vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, Interesante las notas que acabas de mencionar, Arturo. Importante ver desde dos puntos distintos, que es la izquierda y la derecha.
Tal vez falta agregar un poco el centro, podríamos decirlo, pero inclusive me parecen bastante buenas estas notas. Me gustan porque creo que las 2 mencionan lo más importante que es, que en este momento menciono mucho a Claudia. La toman como poder, que está siendo un poco autoritario, inclusive, pero este gobierno justamente trata de, yo creo que, mm, en sus bases es reducir el gasto público justamente, y esto luego, compara dentro de las partes que mencionas, eh, es que los medios también van a, van a tratar de buscar que se entienda de mejor manera, unos a su modo y otros a otro modo, por así decirlo. Entonces, creo que me parece bastante interesante que las dos partes de izquierda y derecha siempre tratan de llegar a un solo punto. Y las dos no se han alejado tanto como en anteriores años. No sé qué opina nuestra compañera. Bueno, es muy interesante. Entonces, ambas, como la derecha y como la izquierda, llegan al punto de si la reforma ayuda o perjudica. Pues en cuestión, pues lo puede ayudar en cuestiones familiares, de prohibir familiares, que es el nepotismo, y pues todos llegan a lo mismo de que pues tiene como un control en las elecciones. Bueno, como un último punto de este apartado de los medios de comunicación, a mí me surge mucho la idea de que debemos de tener esta apertura de mente, en el cual debemos de saber de que debemos de escuchar a todos los medios, no por fuentes o por ¿cómo se podría decir? Por pensamiento político, sino más que nada para entender esos puntos de vista, para poder saber qué es tanto lo que piensan los medios de izquierda como de derecha o los centrales. Y es algo bastante importante esto, ya que pues, nos puede dar diferentes versiones de lo que es un mismo hecho y nosotros de ahí poder decidir si seguimos viendo tanto ese medio, seguimos creyendo o no. Y pues es algo que es bastante interesante, la verdad, y algo que los invito a ustedes como espectadores a que puedan aprovechar y hacer, el darse la libertad y el tiempo de reflexionar con diferentes medios y ustedes hacer sus propias comparativas. Pero bueno, ahora vamos con lo que es las entrevistas. Entrevistamos a 6 personas, 2 familiares de cada quien respectivamente, y dentro de estas entrevistas les hicimos 4 preguntas, las cuales son, ¿supiste de la reforma electoral? Si es así, ¿qué me puedes decir? La segunda es, ¿dónde escuchaste de ella y qué medios dijeron o qué medios comentaron de los cuales ellos escucharon esta reforma? ¿Qué te parece la reforma? ¿La apoyarías o no y por qué? Y por última, que si hay algo más si ellos gustarían agregar sobre este tema, a los cuales recibimos bastantes respuestas, de las cuales igualmente Jesús y Shell nos van a comentar varias de ellas. Es importante mencionar, Arturo, que en estas entrevistas que están muy alejadas en cuestión familiares, o sea, no se conocen, pero todas tuvieron la misma situación en desarrollo a contestar las preguntas. Es decir, que son comparativamente iguales. Y es curioso tal vez en el sector en el que estamos o tal vez las encuestas es por alguna razón de por qué contestan de la misma forma o por qué llegaron a esa respuesta. Las 6 personas saben de manera básica qué es la reforma electoral y de qué va y qué nos trata de decir o a qué nos enfrentamos, a qué es lo que trata de reducir esta parte de gasto público, qué nos menciona, me parece muy importante y curioso a la vez que estas 6 personas justo llegaron a la misma conclusión dentro de esta primera pregunta. No sé, Ishel, quiera mencionar. Bueno, pues igual entre las 6 personas también pues nos dimos cuenta que las personas tienen como los mismos medios de comunicación, como lo que es TV Azteca, La Jornada, El País y pues páginas y cuentas de TikTok. Y pues que yo lo relaciono en que todos llegaron a la misma manera, a la misma manera de para qué es para qué es para ellos, para qué es la reforma electoral, por medio de pues de estos medios y pues de los creadores de contenido, cómo relacionan igual las notas entre amarillistas o si están de acuerdo o no, o cuál es el beneficio de. Otra de las sencillas que encontramos dentro de estas entrevistas justamente es que los 6 encuestados tuvieron un poco de diversidad en cuestión perspectiva a si realmente funcionaba esta reforma electoral o no. Y en algunas justamente nos mencionan que trata de favorecer solamente a un partido dentro del poder. Justamente la reforma va a fortalecer la participación ciudadana y también, bueno, la transferencia
que puede valer la pena dentro de esta nueva reforma. Algunos también mencionan que justamente no sirve, no puede funcionar de cierta forma, puesto que aún carece de justamente puntos importantes dentro de la misma reforma que puedan ayudar a avanzar a esta reforma. Sí. Ok, bueno. Algo de una, bueno, de las respuestas que más tuvimos, y algo a lo que mucha gente llegaba, era sobre este último punto que vamos a abarcar de la tercera pregunta, que es la desconfianza sobre los partidos políticos, ya que la mayoría de las personas nos comentaba eso. No son malas iniciativas el querer tener una buena administración, pero a la vez de que tenían miedo de que todo se englobara a un solo partido, tienen miedo de no solo el partido, las instituciones también. Entonces yo creo que es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en México. Ponemos como ejemplo, podría ser las denuncias. Muchas de las denuncias no llegan. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene esa confianza en las instituciones. Saben que hay instituciones que ya son de plano muy, están muy por debajo de lo que deberían de ser y prefieren ya no confiar en esas instituciones. Y salen las ideas de, por ejemplo, hacer justicia a mano propia o de plano no creer en estas instituciones, que ya es algo que por el mero hecho de escucharlo, es algo que deja muy mal plantado al gobierno de México, si así lo podemos decir. Y pues es algo que a mí la verdad me pareció muy intrigante, cómo es que la gente fue perdiendo poco a poco esta confianza en estos, pues sí, en estos grupos. Y ahora bueno, vamos con la cuarta pregunta. Si sí, le gusta compartirnos las respuestas. Pues, ¿la puerta? Ah, bueno, pues como último punto se les preguntó su opinión de las respuestas fueran claras y pues necesitan saber de esa verdad, que de verdad se hará pues de la manera. Entonces, pues como comentaba Arturo, todos tienen la manera de confianza que son, bueno, que tengan la confianza de que se va a llevar a cabo y pues que no se va, que son puntos buenos de frenar el nepotismo y pues del uso de la IA, pues como actualmente se ha utilizado mucho la IA para hacer los discursos, pues tienen más riesgos de recortar, pues como lo democrático o los cambios de reglas de vigilancia. Sí. Igual dentro de la cuarta pregunta, que es el último que les preguntamos acerca de cómo percibían esta opinión acerca de ellos. Esta manera buscan justamente que no haya más corrupción, que no quieren seguir con lo mismo, quieren un cambio, quieren que simplemente haya confianza a los políticos y puedan ser mejor. No sé si quieras hablar sobre el último punto que tenemos, que es acerca de la reflexión de Sí, nuestro blog. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nosotros como una reflexión final, los invitamos a ustedes como espectadores y también a nosotros, los que estamos aquí, a tener esta reflexión sobre que es fundamental que, como ya les comentaba antes, no dejar solo todo a los bien llamados especialistas o gente que estudia mucho por el medio, sino que también es algo muy importante que nosotros como ciudadanos de este país y de esta ciudad en específico tengamos esa visión de querer saber qué es lo que pasa, cómo pasa y qué es lo que se necesita para que puedan pasar estas dichas cosas, ya que es algo que pues queramos o no, nos perjudica a nosotros también, ya que en eso está en juego el país y es parte de eso, porque la política es algo que directa o indirectamente involucra todo y pues es algo que los invito a ustedes, lo repito una vez más como espectadores, a que no se dejen guiar solo por la primera opinión que dan, sino que investiguen más y que ustedes tengan bueno, esa forma crítica de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, basado sobre los hechos que ya están bien planteados. Jesús y Ixchel, ¿ustedes gustan decir algo más? En relación a lo que mencionaste, me gustó bastante y creo que sí, les invito a ustedes, a los que escuchan y los que pueden llegar a ver este blog, justo que tengan esta parte crítica, vean la parte izquierda, del derecha y centro, investiguen más allá lo que escuchan sus familiares en todo su círculo para que de manera crítica puedan llegar a una buena conclusión respecto a sus ideales. Y bueno, igual yo los invito a que tengan más, pues igual como comentan mis compañeros, a tener más análisis crítico y pues escuchar las opiniones de cada quien y llegar a un solo punto desde la perspectiva que tengan ustedes y pues ver si es una reforma
que beneficia o no, o si es democrático o no, o tiene que ser cuidadosa al momento de implementarla. Bueno, y con esto solo nos queda agradecer a ustedes como espectadores por darse el tiempo de ver este video. Y pues sí, no queda más que decir gracias. Ojalá les haya gustado. Fue un espacio muy interactivo para nosotros porque en lo personal nunca habíamos grabado un video. Y pues sí, esperemos que les haya gustado. Igual agradecemos a las personas que nos concedieron su tiempo para poder hacerles las entrevistas, por compartirnos su opinión más que todo. Y pues sí, por darnos ese tiempo. Bueno, una vez más, les agradecemos. La comunidad de la UAM, que es casa abierta al tiempo, va a estar aquí, por si algún día gustan venir, en específico la UAM Xochimilco. Y pues no queda nada más que decir que gracias. Y ya. Buenas tardes. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana les damos la bienvenida a este análisis sobre la percepción ciudadana, el discurso de los medios de comunicación y el contenido de la reforma electoral en México 2026. Las reformas electorales son importantes porque cambian las reglas de cómo se eligen a los gobernantes y cómo funciona la democracia en el país. Para hablar sobre los resultados de nuestro análisis de las entrevistas que hicimos, nos acompañan José Rubén Silva Morales. Y Emiliano Cortés García. y su servidora Daniela Abigail Cázares Aguilar, estudiantes de la licenciatura en Política y Gestión Social. Pero más allá de lo que dicen los políticos, vale la pena preguntarle a los ciudadanos qué opinan. ¿La gente realmente entiende esta reforma? ¿Cómo se informa? ¿Qué opinión tienen? Para comenzar esto, Rubén, cuéntanos un poco, ¿qué encontraste sobre el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la reforma? Bueno, acerca del conocimiento ciudadano, a partir de las entrevistas que realizamos, hubo hallazgos más relevantes y uno de ellos es el bajo nivel de comprensión ciudadana sobre la reforma. Si bien la mayoría ha escuchado del tema, su conocimiento es superficial, confuso y fragmentado. Por ejemplo, una señora de 47 años nos comentó que ella se informaba a través de redes sociales y de televisión nacional, que mencionó Televisa, y mencionando eso hizo una comparación acerca de que las cosas dichas en cierto canal y en la televisión son completamente diferentes. Entonces, pues dicho esto, algunos pues mencionan haber visto informaciones en redes sociales y televisión, pero no entienden completamente qué implicaciones tiene esta reforma. Incluso entre los jóvenes se repite esa falta de claridad. Saben de qué trata, sin embargo, no pueden explicar más a profundidad de la reforma. Esto evidencia una desconexión entre el lenguaje técnico de la reforma y la capacidad de la ciudadanía para poder comprenderla. Gracias, Rubén. Se vuelve claro que hay mucha desinformación entonces y confusión por parte de los ciudadanos. Y justo a partir de esto, Emiliano, me gustaría preguntarte algo. Con este nivel de entendimiento que tienen los ciudadanos, ¿qué postura están tomando las personas? ¿Qué has visto en las entrevistas? Lo que encontramos en nuestra investigación es que no hay ni posturas a favor ni posturas en contra. Hay posturas de desconocimiento, de desinformación. ¿Por qué? Porque la gente se encuentra dividida entre los medios de comunicación con los que se informaron y las redes sociales y su percepción personal, pero no hay un buen entendimiento de lo que se trata la reforma electoral. Lo único que hay como una percepción general es que se van a reducir los presupuestos a los partidos políticos, pero de ahí en fuera la gente dice, desconozco, no sabemos ni qué onda, y esto no solo evidencia una brecha la, entre el oficialismo y los medios de comunicación, sino una brecha entre que los ciudadanos no se están informando, los ciudadanos no están formando un criterio de estar a favor o estar en contra, no tienen una opinión informada. Entonces, encontramos, por supuesto, que no hay opiniones informadas, no hay conocimiento sobre la reforma electoral y lo que encontramos completamente es un no sabemos. Hay una reforma electoral, pero no sabemos de qué se trata. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, con esto podemos decir que no hay como tal, una opinión a favor o una en contra, sino que existe en realidad desinformación y que pues la ciudadanía no puede tener una opinión. Este, y justo ahí entra otra parte importante. ¿De dónde están sacando la información? La mayoría de las personas que entrevistamos saca su información de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o de noticieros. El problema es que la mayoría de las
personas que entrevistamos sacan la información de noticieros muy amarillistas como latinos, ¿no? Que no solamente dan una información desinformada, vaya, sino que también su criterio, estando en contra del partido Morena como tal, pues ya marca un sesgo grandísimo en la información que están dando. También es común que la información venga de conversaciones con familiares y amigos. El problema es que en estos espacios no siempre hay información verificada. Muchas veces son opiniones, videos cortos o contenidos que pueden ser engañosos. Aunque existen fuentes más formales, pocas personas las consultan, lo que hace que la información que reciben sea incompleta o poco clara. Y con esto, Rubén, me gustaría regresarte la palabra. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo están manejando este tema los medios de comunicación? Bueno, acerca del discurso mediático, en el análisis de medios encontramos una clara polarización acerca de los medios, ya que los medios de derecha suelen enfatizar a riesgos para la democracia y la autonomía institucional, mientras que los medios de izquierda destacan la reducción de gastos y la eliminación de los privilegios. Si bien esto genera pues narrativas parciales, donde ciertos aspectos influyen acerca de a los ciudadanos en dónde se informan, dependiendo de qué medios suelen informarse, van ellos creando un conocimiento parcial. Y esto pues obviamente afecta 100% la percepción que lleguen a tener ellos. Bueno, y con todo esto en mente, Emiliano, quisiera que nos ayudaras a aterrizarlo un poquito más. ¿Qué dice realmente la reforma? ¿Qué contiene más allá de lo que se comenta? Bueno, podemos partir por los puntos principales de la reforma electoral, los más importantes, que la Cámara de Diputados se va a conformar por 500 legisladores, todos electos por forma directa. No nepotismo, ningún cargo público que sea por elección popular va a poder ser heredado a familiares ni a cónyuges. No reelección, no se va a poder, una persona no se va a poder reelegir de forma directa después de un mandato, después de su cargo público, y la reducción al presupuesto de los partidos políticos. Esto nos deja ver que de todos los puntos principales, lo que la gente más le sonó es la reducción al presupuesto de los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias. Y para cerrar, me gustaría resumir todo de una forma más clara. Dentro del análisis encontramos tres brechas. La primera, que es la del conocimiento, donde la reforma está explicada con términos complicados y por esto la gente no logra entenderla. La segunda, la brecha de la información. Los medios y las redes sociales presentan versiones diferentes o incompletas, lo que genera confusión. Y la tercera, la brecha entre lo que se cree y lo que realmente es. Muchas personas piensan que la reforma solo trata de ahorrar dinero, cuando esta en realidad tiene cambios más profundos. Entonces, con todo esto que se ha mencionado, ¿tienen alguna opinión? Pero Bueno, yo quiero invitar a la ciudadanía, al pueblo, que se informe por medios oficiales, no dejarnos llevar por lo que dicen las redes sociales, ni los medios de derecha, ni los medios de izquierda. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de informarnos para tener una opinión objetiva sobre las cosas y saber qué información es veraz y qué información es falsa. Y sobre todo, tener una postura, ya sea una postura en contra o una postura a favor, pero que sea una postura desde el conocimiento, una postura desde el me informé, no una postura desde el yo no sé o dejarlo pasar como que es una reforma, pero no tengo conocimiento. Hay que tomar una postura, no hay que ser tibios como ciudadanos. Tenemos voz y tenemos voto y tenemos que ocuparla. claro, concuerdo totalmente con Emi, ya que, pues si bien como ciudadanos mexicanos tenemos la responsabilidad de informarnos acerca de lo que está pasando en nuestro país, y si no nos informamos y dejamos que, que nuestra opinión, nuestro voto quede en manos de otras personas, no estamos ejerciendo lo que realmente es nuestro derecho. Entonces, pues invitarlos a que voten, a que se informen, a que tengan un conocimiento crítico y pues nada. Creo que los tres coincidimos en que la gente debe de formar un criterio propio, que no se debe de dejar llevar por noticias amarillistas, por lo que solamente ve, y invitarlos que realmente lean los decretos, que si no saben qué significa tal cosa, lo investiguen, porque pues no nos podemos dejar que solamente sea lo que los políticos nos dicen, sino también nosotros debemos de informarnos.
Y con todo esto les quiero dar las gracias a mis compañeros. Ha sido un análisis muy provechoso y los queremos invitar a que visiten nuestro blog México Opina sobre la reforma electoral 2026. Sí, Gracias. gracias. ¿Nos puede tomar una foto así? Por supuesto. Ay, es que no tenemos Se la foto. merecen. Salió muy bien, ¿eh? 10 minutitos exactos. Pensé que iba a faltar más, pero no, al final lo que hacen justo es lo que quería que hicieran. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de Política y Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Estoy acompañado de... Melissa Serralde Martínez. Leslie Díaz Hernández. Ay, Daniela Jacqueline Olivo Segovia. Y yo, Arce Miranda Carlos Álvaro. Desde hace años, en específico 5, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una reforma electoral, la cual no pasó. Ahora en el 2024, con la mayoría calificada Morena y la presidenta pretendían impulsar esta nueva reforma, la cual nuevamente está fracasando y ya vimos su resultado. Por lo cual hicimos un pequeño análisis eh, con encuestas para ampliar un poquito más la perspectiva y el enfoque acerca de esto. Por ello hicimos un pequeño análisis basado en encuestas. Estas encuestas se compusieron principalmente en dos grupos sectoriales, uno con estudiantes universitarios de la UAM Xochimilco, el cual Leslie nos va a presentar a continuación. Esto nos va a ayudar a enriquecer un poquito más el enfoque. Bueno, considero que para comprender este impacto de la reforma electoral es importante analizar pues distintos sectores de la sociedad. Como lo comentó mi compañero, nosotros nos enfocamos o decidimos realizar algunas encuestas a estudiantes de la universidad, más que nada para entender su punto de vista o las opiniones que tienen, influyéndose o bueno, también viniendo de los tipos o las fuentes de información en la cual ellos pues enriquecen esto, ¿no? En primer lugar, pues tenemos un estudiante de economía. Cabe aclarar que los tres fueron estudiantes de las ciencias sociales y el primero fue el estudiante de economía. Esto va enfocado más, él se enfocó más en la eficiencia y el uso de los recursos, así como también la reducción del gasto público. Em, pero aquí lo que sobresalió mucho es que sus medios de información de él son más formales. Él se enfocó más en plataformas como internet, como redes sociales, las que pues vemos cotidianamente como lo que es Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, ahora sí que como pues la información que llega a salir de vez en cuando estamos navegando en la web, ¿no? Y aquí es cuando entra como que el conflicto, porque pues muchas veces suele ser como las fake news, las que pues no dan como información fidedigna, ¿no? Y esto genera una postura moderada en este tipo de estudiantes, ya que reconoce beneficios económicos en el país, pero de cierto modo no apoya como tal a la nueva reforma porque pues no nos garantiza o no les garantiza a ellos como una mayor transparencia. Em, como lo es como, por ejemplo, el estudiante de política. Este tuvo una postura más crítica y estructurada, una postura más analítica, ya que pues su carrera se lo pide. Tuvo un equilibrio democrático y un funcionamiento, y se enfocó mucho en el funcionamiento de las instituciones como lo es el INE, ¿no? En cómo iban a reducir los gastos de esta misma institución y cómo iba a llegar a afectar pues al mismo. Esta diferencia del estudiante de economía tuvo como se informó, sus fuentes de información son más fidedignas. Él se enfocó más en periódicos como El País, análisis de políticos, noticieros como lo es La Jornada o Sin Censura, y esto genera también justo que tenga pues una perspectiva más, pues más analítica, ¿no? Más confiable. Pero aún así no apoya como tal la reforma electoral, ya que pues viene a incluso muchos temas a debatir, como lo que es la narcopolítica y las ventajas y las desventajas que puede llegar a traer esto, ¿no? Para el país. Tiene una postura más firme, pero igual no la apoya como tal, no apoya el cómo está planteada. En contraste, un estudiante de administración,
Él tuvo una postura más práctica y se enfocó más en la experiencia ciudadana, en cómo esto iba a afectar a, pues, a la comunidad, el cómo iba a afectar a los trabajadores, a las familias, incluso a nosotros como estudiantes. Em, este se enfocó más en los cambios en el Congreso y en el INE. En una forma, muchos de ellos nos dijeron, o algunos de ellos nos dijeron que estaba bien, que sentían bien que hicieran como la reducción justo de estos perfiles políticos que están hoy en día en la Cámara de Diputados, porque pues al final son lugares que ellos consideran que están ocupados sin, pues, sin, ahora sí que sin ningún motivo, ¿no? Nada más van y se sientan, pero consideran que ese gasto que se está dando a estos personajes debería de ser dado, pues, más que nada al servicio público, a la sociedad como tal, siempre y cuando el mismo gobierno, pues, nos garantice y nos confirme, nos compruebe que este gasto, pues, se está haciendo para la misma sociedad. Al igual que, pues, el estudiante de economía y el de política, pues, igual tienen una postura muy intermedia, sin en cambio, se llega sus fuentes de información suelen ser tanto fidedignas como el de política, no sé, a lo mejor, pues sí, fuentes más noticieros, periódicos, análisis políticos, como también lo que se llega a ver en redes sociales. Y pues eso sería todo. Para el siguiente, el siguiente sector de la población, fueron personas normalmente ciudadanos a pie, ya que ellos no están familiarizados con esto. A continuación, Melissa nos va a ampliar un poquito más sobre esto. Sí, como había comentado mi compañero Carlos, yo voy a analizar lo que es una población común, cotidiana en nuestra vida diaria, como es nuestras familias, nuestros tíos, hermanos. Así que yo entrevisté a un hombre de 59 años que trabaja en imprenta, que él tiene un conocimiento, pero un poco ilimitado, ya que solo tiene una idea general eh, de, de esta política, como las modificaciones del Instituto Electoral, que es el INE, la reducción financiamiento de los partidos políticos y algunos ajustes en los funcionarios. También nos refleja su opinión, que él nos dijo que, que tiene desconfianza y que aunque considera positivo reducir los gastos políticos y también que también le preocupa que el gobierno pueda tener un control en la población y también, pero que cada aclarar que sus principales fuentes son TikTok, Instagram y Twitter, que es X. También tenemos a una mujer de 56 años que tiene un trabajo independiente, que igual como la persona de 59 años, tiene la información similar, que sus conocimientos son muy reducidos. También igual se tiene sus conocimientos como TikTok, Instagram y videos de YouTube. Pero también ella nos dice que la reforma es algo confusa, ya que debido a las diferentes medios con los que se informan, se puede decir que son fake news y tampoco le genera confianza en las fuentes que se confían. Y pero igual tienen los mismos conocimientos, que puede identificar que alguno de los objetivos es reducir los costos, la mejora del sistema electoral y también expresa un posible afectación a una independencia, bueno, una posible afectación a la independencia del INE y debido a, bueno, y también rechaza la postura, bueno, la nueva reforma la rechaza. Tenemos a un joven de 25 años que es estudiante de la UNAM, de mm, de la carrera de química, que él tiene más amplio el conocimiento, ya que es importante que, bueno, él puede identificar la reforma que incluye cambios, la estructura y el propuesto del INE.
así como la organización de las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos. Su postura de él es muy equilibrada, ya que reconoce tanto aspectos positivos como la reducción de gastos como posibles riesgos y especialmente que se debilita instituciones claves para garantizar unas elecciones libres. Bueno, gracias, Melissa, por tu comentario, fue muy ambas, ahora. Eh, es importante saber cómo los medios de comunicación se bueno, es importante saber por cómo la población genera estas ideas, ya que sabemos que no surge de manera espontánea, sino tiene un trasfondo debido a que Daniela nos va a compartir un poquito más acerca de por cómo se sustentan estas ideologías. Bueno, sabemos que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue rechazada en marzo del presente año por la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada. Esto generó una fuerte polarización entre posturas de izquierda y derecha entre funcionarios de la vida política mexicana, además de noticieros mexicanos famosos. Algunos de los puntos de vista más importantes por el lado de derecha fue Xóchitl Gálvez, quien fue candidata a la presidencia en el 2024, que dijo lo siguiente: la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum es una regresión a la democracia, es una iniciativa que de alguna manera beneficia al partido oficialista conservador y que cancela opciones de pluralidad y limita contrapesos. Además de que la reducción de recursos abre una brecha grande y abre la puerta al fomento de la violencia y del crimen organizado, que en esta reforma no se aborda. Además de ella, otro punto de vista interesante fue Rubén Moreira, que es coordinador de diputados del PRI, en donde menciona que, o hace referencia a que es como la ley Maduro, haciendo una fuerte comparación, en donde nos dice que consagra al autoritarismo, además de que forma parte de un gobierno conservador y que, cito, que la propuesta se antoja más para intervenir en la vida interna de los partidos políticos que para evitar que los criminales se metan en las elecciones. Otro punto de vista importante que se tomó en cuenta en ese momento fue la de Elías Lixa, que es coordinador de diputados por el PAN, en donde nos menciona que sabía Morena, o bueno, la presidenta, que podía construir una reforma, pero en vez de eso prefirió romper la iniciativa que llevaba su pacto. Y mencionó: presidenta, rompe el pacto, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica, punto final al dinero sucio de las campañas. Presidenta, rompa el pacto de López Obrador. Otro medio de vista o punto importante del lado de centro izquierda o la oposición fue por Ricardo Monreal, coordinador de diputados por Morena, en donde nos menciona que se va a empezar a construir el plan B, en donde nos habla acerca de que van a hacer campañas para que la gente o la sociedad en sí vea realmente qué es lo que quiere llevar esta reforma y qué es lo que se planea o lo que se quiere llevar a cabo. Otro punto importante de un noticiero famoso y que a lo largo de los años de México ha influenciado a la población en general es Sin Censura, dirigido por Vicente Serrano, que Sin Censura sabemos que es un medio de comunicación que está 100% en postura con total apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde nos menciona que tienen todo total apoyo a la reforma electoral impulsada por ella y que su narrativa se alinea con la visión del gobierno, además de que es una herramienta necesaria para profundizar la democracia y reducir el gasto público. Y nos menciona un punto importante que es el rechazo de esta, que consideran ellos que el rechazo que está teniendo solamente es evidente las personas que realmente ven por los intereses del pueblo y no por beneficio propio. Y ya. Bueno, ya lo mencionado Daniela, para ustedes, ¿qué pesó más, la opinión de derecha o la opinión de izquierda con base a las respuestas de sus entrevistados?
Pues yo de lo que llegué a analizar de las entrevistas y de las personas a las cuales pues llegué a encuestar más que nada, muchos de ellos no tienen definida una postura o una ideología política, ya que pues justo como se obtienen información de diferentes fuentes, no se han como y no se han ido hacia un lado como tal. Porque justo, como les dije, tienen o obtienen información tanto de redes como de, pues, a lo mejor noticieros que pueden llegar a ser de izquierda o derecha, y ellos no lo saben. O sea, simplemente creen lo que ven, lo que leen y lo que, pues, les llega a mostrar la web. A nosotros como estudiantes, pues, a veces llegamos a creer mucho lo que llegamos a ver en las redes, en lo que nos llega a aparecer. Yo creo que para que puedan tener una ideología establecida, tienen que investigar más a fondo. ¿De qué trata? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? Y de ahí construir una opinión, pues basada en argumentos sólidos y hechos que sean, comprobados. Pero no considero que los estudiantes a los cuales yo entrevisté, al menos no los de, economía y administración, son más los de política los que sí se inclinan hacia un lado, político, hacia una ideología política, pero justamente porque su carrera se los pide. Ellos tienen que saber de esto. Pero por otro lado, el estudiante de economía y el de administración, quienes tuvieron como un análisis más concreto en información basada en redes, pues no sabrían hacia qué lado inclinarse. Entonces ahí sí como que se difiere mucho las opiniones de distintos estudiantes. Bueno, con mis entrevistados, ellos tampoco tuvieron como un lado izquierdo o derecha, simplemente como no tenían el conocimiento que se requería para decir si son izquierda o derecha, pues más que nada por los medios de comunicación, que obviamente son muy desconfiados, como TikTok, Twitter o Facebook, o incluso los videos de YouTube, son algo, pues ahora sí que desconfiables. Ya, bueno, nada más en el joven de 25 años, que él sí tuvo, o sea, para poder informarse de medios, ahora sí que confiables, que fueron como análisis de periódicos o noticias, o también opiniones críticas. Y él me dijo que él no es de ninguna, ni de izquierda ni derecha, es neutro. Bueno, algo más que me gustaría preguntarles es acerca sobre, por ejemplo, varios de sus encuestados muestran preocupación, por ejemplo, del gasto público, la reducción del gasto público. O sea que normalmente siguen como esa tendencia a la parte de la izquierda, ¿no? O sea, que a la medianía, como ustedes mencionan. Por ejemplo, se preocupan parte del gasto público, pero también acerca de los contrapesos y ese tipo de cosas que menciona la derecha. ¿Es más o menos creen que sea así? Pues yo digo que sí. O sea, pues creo que en general estudies o seas la persona que eres, creo que a todos nos importa mucho la reducción de este tipo de gastos y más el gasto público, porque pues es algo que al final del día pues le va a afectar al país. Entonces, considero que sí influye mucho, muchísimo esta opinión que tengan, pero es justo lo que mencionábamos, depende mucho del tipo de información que obtengan. O sea, creo que depende también del nivel crítico en el que tú puedas comprender qué está pasando en el país y no simplemente dejarte llevar pues por lo que ves, ¿no? Sino que indagar más, o sea, hacerte más preguntas, el por qué, qué se está haciendo, qué va a pasar y no nada más enfocarte, o sea, sí en el gasto público, pero también ver más allá, en qué nos puede afectar o en qué nos hubiera podido afectar esta reforma electoral. em, pues en todo, o sea, en todo en general, tanto en la política como en el gasto público. Mm, pues justo, la segunda persona que fue de 56 años, que fue la mujer, ella sí me dijo que está algo preocupada por el control que pueda tener eh, la, la independencia del INE, ¿no? O sea, que le pueda quitar la misma independencia
o que tenga control sobre el país, bueno, sobre México. Creo que eso fue lo único que yo vi de mis entrevistados que notaban esa desconfianza sobre los gastos y el control sobre el gobierno. Bueno, gracias por sus respuestas. Dani, tú que trabajaste en la parte del análisis, de los medios de comunicación, ¿tú crees que que cierta narrativa no se está trabajando bien? Se está como, este Dani, tú que trabajaste la parte del análisis de los medios de comunicación, ¿tú crees que pesó más la parte narrativa, la parte discursiva de los medios de comunicación, o como presentar tal cual de una forma más, estructurada, más a detalle de la reforma? Considero que por medios del lado de derecha o aquellas personas de la vida política mexicana de las cuales puntos de vista hablamos, sí intentan o incluso les falta un poquito más de lenguaje técnico o explicar ciertas características que tiene esta reforma y no nada más enfatizar en todo lo malo que tiene o todo lo malo que ellos consideran que trae esta reforma. Del lado este, desde la narrativa del lado de izquierda, considero que sí hace falta un poquito más de difusión de esta reforma o de alguna forma dar un poquito más de claridad a ciertos puntos que quieren implementar, tanto los buenos como los malos, para la parte de lo que consideran la derecha y que sea un poquito más claro para que la sociedad también entienda o también comprenda a qué quiere llegar toda esta reforma y qué quieren implementar realmente. Bueno, por conclusión, para cerrar. Considero que existe mucha diferencia de opiniones y muchas veces no tiene que ver tanto con la formación académica que estemos llevando ahorita, sino de los medios en los cuales nos informemos, porque pues al final es como les comentaba anteriormente, pues es la información que adquirimos por medio de las redes, por medio de periódicos, por medio de noticieros, y muchas de esas veces no sabemos si son realmente información fidedigna. Entonces, podemos decir que esto va a influir mucho en el tipo de criterio que tengamos, en el tipo de opiniones o conclusiones que saquemos, dependiendo mucho de las personas y pues lo que lleguen a ver, lo que ellos traten de descubrir. Pero en algo que yo sí pude notar es que a los estudiantes a los cuales yo pues encuesté, todos llegaron a la misma conclusión. Pueden tener diferentes ideologías políticas o a lo mejor eh, pueden llegar a creer que esta reforma pudo ser buena, pero todos llegaron a la conclusión de que no la apoyarían porque no la sienten que esté bien estructurada. O tal vez sí, pero necesitan como modificar ciertos puntos que nos está proponiendo pues la reforma que fue rechazada, ¿no? Bueno, yo agregaría que eh, nuestra generación tiene como una complejidad para tener medios de comunicación más confiables, porque siento que como TikTok, Twitter, etc., son algunos no confiables, por así decirlo, ya que, no sé, o sea, nuestra generación siempre nos confiamos de lo primero que vemos, algunos, y siento que eso, e incluso nuestros papás se confían mucho de lo que ven en internet, muchísimo. Así que siento que eso puede alterar algo en la nueva reforma por los medios de comunicación. Bueno, dándote una conclusión acerca de los medios de comunicación, yo considero que sí hace falta claridad dentro de los medios de comunicación. Si bien sabemos que ciertos noticieros o ciertos periódicos ya tienen una ideología ya establecida de centro izquierda o centro derecha, y los datos a su vez están influenciados por su forma o sus puntos de vista o qué es lo que quieren hacerle llegar a la gente. Entonces, acerca de este tipo de reformas, acerca de estas nuevas reformas que están tratando de implementarse, sí hace falta que se vean reflejados un poco más de forma técnica y no tanto con influencia de su mismo punto de vista,
o desde qué le quieren hacer llegar a la gente, sino realmente tendrían que llegar la información como es, clara y con los puntos de vista abarcar todos para que la población sepa realmente qué es por lo que se está debatiendo o qué es lo que se está proponiendo y que se quiere implementar. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.